Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos allá con el vídeo repaso de esta parte práctica, a su vez de la primera parte de la asignatura, la vinculada al diseño de proyectos de innovación educativa. Hacemos esta sesión sobre todo porque esta parte práctica la hemos hecho muy deprisa y porque espero que nos sirva tanto de repaso como sobre todo para aquella gente que igual no ha podido asistir todos los días a las sesiones, pues comprenda bien el proceso que hemos seguido, ¿de acuerdo? Recordad desde ya que tenéis mi correo disponible para cualquier cosa que necesitéis, si hiciera falta antes del día 10, que es la fecha límite de entrega del trabajo, pues concertar alguna tutoría, pues bueno, ya sabéis que no es ningún problema. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿A qué nos hemos dedicado estas pocas semanas que hemos trabajado juntos? Pues bueno, ni más ni menos que diseñar un proyecto de innovación educativa aplicable en principio en un contexto de aula. Digo en principio porque sabéis que alguno de vosotros pues bueno, me habéis pedido trabajar en otros contextos diferentes y bueno, tenemos de forma puntual algún proyecto pues que igual se dirige a un centro en su conjunto o a formar precisamente al claustro de ese centro o un proyecto que tal vez pueda presentarse a una fundación privada, a la Consejería de Educación, pero es verdad que casi todos vuestros trabajos se centran en un contexto de aula. Hemos trabajado haciendo realmente ABP, ¿no? Hemos tenido un producto a construir desde el principio, ¿no? Que ha sido el proyecto presentable y ejecutable, y es a lo que hemos dedicado todas estas semanas. Vamos a repasar sobre todo de toda la estructura del proyecto alguna cuestión de las que tienen que ver con el principio, que ahora que hemos acabado yo creo que conviene ya con todos los aprendizajes que hemos adquirido, repensarla y tal vez, pues bueno, ejecutarla de una manera un poquito mejor todavía, ¿vale? Bueno, ahora que estamos ya acabando nuestros proyectos, pues bueno, es importante que le otorguemos un título operativo que nos sirva para entender de qué trata el proyecto, en qué consiste, pero a su vez, por otro lado, que sea atractivo y que funcione también como marca, ¿no? Aquí realmente dijimos que el truco es un poco utilizar esa marca, vamos a hablar, por ejemplo, de proyectos que hemos mencionado en clase, Reflejarte, Playing Emotions, Amentúrate, y luego, punto, y una descripción ya más pragmática del proyecto, ¿vale? Reflejarte, un recurso educativo para trabajar competencias emocionales desde las artes plásticas, ¿vale? Playing Emotions, un proyecto para integrar los videojuegos independientes en el aula, lo que sea, es decir, el nombre de marca que nos funcione, que sea atractivo y luego ya una explicación más pragmática en ese título, todo en ese título, que nos diga de qué va ese proyecto, que no sea excesivamente largo tampoco, ¿vale? Otra cuestión que también querría ver con vosotros es el resumen ejecutivo, ¿no? Porque dijimos que a él había que volver una vez acabado el proyecto. Tenéis que entender que esto es diferente a un abstract científico tal y como los que construiréis en la parte actual de investigación. Un resumen ejecutivo es otra cosa. Un resumen ejecutivo es un texto de unos 3 parrafitos, 4 parrafitos como mucho, que no pase una cara, ¿de acuerdo? Que lo que hace es resumir todo el proyecto. Pensad que a quien vayáis a presentar el proyecto, al claustro de profesores, al equipo directivo, a la Consejería de Educación, posiblemente no puedan leerse todo. Bueno, si les decís exclusivamente, si leen exclusivamente el resumen ejecutivo, deberían entender con claridad las fases principales del proyecto, ¿vale? Recordad que tenéis en el Moodle colocada la rúbrica que utilizaremos, que no hace más que seguir pues bueno, los distintos apartados. Entonces, si realmente los hemos abordado de la manera que hemos sugerido en clase, pues bueno, debería tener estas características que veis en la columna de la izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si realmente os tenemos a casi todos por ahí al finalizar el proyecto. Bueno, cuando arrancamos, para agarrar ideas, para no partir de cero, estuvimos revisando algunos proyectos de innovación educativa, ¿no? Y vimos que muchas veces, sobre todo en contexto aula y en contexto escuela, si por ejemplo estamos trabajando en la Comunidad Autónoma de Cantabria, podemos localizar estos proyectos como PIEs, ¿verdad? Como proyectos integrados de innovación educativa, una convocatoria pública que aparece en el BOC, estuvimos revisando un poquito los textos, que lo que hace es ofrecer a los centros la posibilidad de candidatar sus proyectos de innovación educativa. Cuando se habla de innovación educativa en los coles, muchas veces se asocia a esta idea de PIE, a esta convocatoria.
Estuvimos viendo algunos proyectos. Recuerdo que nos gustó bastante este de VR for Seniors, en este caso en secundaria. Si recordáis, era un proyecto de aprendizaje-servicio para trabajar con mayores, ahí en Suances, y los alumnos del RIA San Martín lo que hacían era acercarles a experiencias de realidad virtual, pues generando vídeos, acercándoles las gafas especiales para trabajar temas de realidad virtual, estando con ellos, hablando con ellos sobre su niñez, preparando vídeos sobre sus lugares y demás. Bueno, ahí tenéis algunos otros proyectos seleccionados como pie en las últimas convocatorias. También vimos cómo entidades como SIMO y Educación 3.0 premian y tratan de visibilizar distintos proyectos hechos por profesores en distintos lugares, igual no tan reglados, no presentados a ninguna convocatoria, ¿vale? Estuvimos viendo, pues bueno, algún proyecto de música, proyectos vinculados al escape room, a la robótica y demás. Y luego también vimos que existían en ocasiones trabajos directamente pues, o con fundaciones o consejerías de educación, como es el caso del proyecto Educación Responsable, ¿no? Un programa para trabajar competencias emocionales, cognitivas y sociales desde recursos educativos vinculados a las artes plásticas, la música, la literatura, y acordaros también ahora que a los videojuegos, ¿de acuerdo? Porque estoy en particular pues trabajando con ellos el recurso educativo Playing Emotions, del que hemos estado hablando en clase bastante, ¿vale? Por lo tanto, escenarios muy diferentes, y de todos ellos pues os podéis nutrir y ayudar para trabajar en vuestro proyecto. Cuando arrancamos utilizando una metodología de trabajo, si os acordáis, que denominamos Design Thinking, y que nos aportaba herramientas interesantes para estas fases de arranque de nuestro proyecto. Nosotros no hemos estado trabajando todas estas semanas con Design Thinking, pero sí que lo hemos utilizado para lanzar nuestros proyectos, y en particular hemos agarrado un poco de la fase 0 sobre cómo definir desafíos y también sobre la fase de ideación. Cuando hemos andado un poco perdidos, pues hemos recurrido a esta metodología de trabajo y hemos generado ideas bastante interesantes. Más allá de esta forma de trabajar, al final el sentido común tiene que imperar también, y no podemos trabajar cuestiones que no nos interesen y sobre las que no sepamos, por ejemplo, nada, ni tengamos ningún interés por aprender de ellas. Entonces, sentido común y un equilibrio, ¿de acuerdo? Aprovechad cuáles son vuestros intereses, tenéis autonomía para hacer las cosas que queréis, cuáles son vuestras competencias actuales, qué sabéis hacer en determinados ámbitos, y luego, aunque no dominéis alguna historia, si realmente os veis con capacidad para aprenderla porque estáis motivados, pues genial. Tenemos, por ejemplo, un grupo trabajando la utilización de los Sims en el aula, y no todos los integrantes del equipo tienen la cultura de gamers y han jugado con Sims toda la vida como para poder llevarlo al aula, pero están en el punto adecuado para que a partir de ese trabajo colaborativo todos aprendáis de todos dentro del grupo. Bueno, ¿cómo arrancamos? Pues lo primero es cogiendo un ámbito de acción que en la mayoría de los casos pues, ha sido un aula concreta, una acción tutorial concreta, y en ocasiones puntuales, pues como digo, pues un claustro o un centro en su conjunto, o algún otro agente, ¿no? Igual pues padres y madres de una AMPA. Ha ocurrido eso también en ocasiones puntuales, aunque insisto, en la mayoría de casos habéis trabajado en contexto aula. Hemos pensado qué nos gusta y qué no nos gusta de ese ámbito de acción, y hemos construido una frase de este tipo. Hemos utilizado un verbo como los primeros que veis, otro como el segundo, y luego hemos respondido al qué, cómo, cuándo y dónde, ¿vale? Por ejemplo, este es uno de los hipotéticos casos que podríamos tener. Intentaremos mejorar los procesos de escritura en los alumnos de sexto, intentando que redacten textos para audiencias reales 2021 en el SANS de Sautuola. Este sería un punto de partida, un desafío, fijaros si es difícil y complejo de alcanzar, muy interesante para arrancar un proyecto. ¿Sé ya en qué va a consistir exactamente mi proyecto? No, pero es un punto de partida, es un marco válido. Si esto lo acompaño de la fase de brainstorming, lo voy a poder aterrizar, lo voy a poder acotar mucho más y el proyecto va a empezar a tomar forma. Bueno, aquí vendría esta fase en la que decimos, bueno, ¿qué nos gusta de este ámbito, qué no nos gusta? Y
llegaríamos a esta fase de ideación en la que generaríamos 3 ideas. No nos vamos a detener más aquí en cómo se hace un brainstorming, lo hemos visto además en clase. 3 ideas de las cuales tenemos que ver los pros, los contras y elegir y quedarnos ya con una. Recordad que para hacer este brainstorming lo que hacíamos era llevarnos el cómo podríamos, una frase con la estructura cómo podríamos, generada en la parte anterior, es decir, en este caso diríamos cómo podríamos mejorar los procesos de escritura intentando que redacten textos, en este caso. Me lo llevaría a la sesión de brainstorming y pues, durante esos 20 minutos genero todas las ideas hasta que selecciono 3 y luego a su vez las filtro, puedo combinar, recombinar y quedarme ya con una. Este es un ejemplo de brainstorming de los que habéis realizado, pues intentando agrupar ideas, una representación visual un poco caótica, pero recordad que en este momento no queremos tampoco orden, sino que buscamos más la cantidad, luego tiempo habrá de filtrar, agrupar y demás. Bueno, vamos con las partes concretas del trabajo. Arrancamos con una introducción que haga referencia al problema del que partís y que cree una representación gráfica con los elementos que aquí veis. Ese problema, cuáles son las causas por las cuales ocurre y en qué se manifiesta, ¿vale? Ese problema. Recordad que esto es un poco, poníamos el ejemplo del catarro, ¿no? ¿Por qué he cogido el catarro y luego qué síntomas tengo? Pues bueno, tengo mocos, tengo dolor de garganta, tengo tos, ¿vale? A su vez, a partir de aquí, vais a decir con claridad cuál es la solución o la meta final que pretendéis alcanzar. Siguiendo el caso anterior, imaginemos que esta es la idea final ya que hemos elegido después del brainstorming, ¿no? Crear y mantener un blog de entradas periódicas sobre sus intereses y para una audiencia real, un blog por alumno, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el alumnado de sexto de ese centro tenía una motivación baja, perdonad que subraye un poquito mejor, motivación baja hacia los procesos de escritura. Esto pasaba porque los ejercicios de escritura no son naturales, no se abordan sus intereses, esto implicaba que al final había alumnado desmotivado y demás, y generamos o proponemos una meta a alcanzar, ¿no? Esperamos que el alumnado sea capaz, una vez acabada toda esta historia, de crear y mantener un blog en el que escribirán una entrada semanal sobre alguno de sus intereses dirigiéndose a una audiencia real. Fijaros cómo ahora ya sí el proyecto ya está muchísimo más aterrizado y puedo empezar a entender qué es lo que va a pasar. Siguiente apartado, revisión de la literatura. Vimos la importancia de establecer temas centrales alrededor de los cuales voy a agrupar mi revisión de la literatura. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, podría ser pertinente encontrar 2 o 3 articulitos sobre la importancia de la motivación en los procesos de escritura, también tal vez sobre cómo impacta el escribir para alguien respecto a escribir solo para el profesor y bueno, pues tal vez localizar 2 o 3 proyectos similares, igual no centrados en clase de inglés, pero proyectos que en el buen sentido pues, puedan contaminar un poco el nuestro, ¿vale? Después de hacer esto, siguiendo los pasos que hemos visto en clase, acabad por favor con un parrafito que subraye, que justifique cuál es el valor que aporta vuestro proyecto, ¿vale? Por lo tanto, visto todo esto, creemos que nuestro proyecto se presenta pues, particularmente original, aporta valor porque, etcétera, etcétera. Bueno, estuvimos viendo también en clase que hay una serie de cuestiones en las que la asignatura no puede meterse por cuestiones de tiempo y espacio que tienen que ver con la forma de redactar, con el estilo a la hora de escribir y en general con una actitud científica. ¿De acuerdo? Pensad que esta asignatura, sobre todo lo que veis en la parte de investigación, puede serviros realmente para la elaboración del TFG y los textos, tanto ahora como luego que generéis, han de tener una calidad. No podemos encontrarnos con ningún trabajo que no esté bien escrito. Y para escribir bien es necesario leer. Esto es una competencia que hablar de ella en cuarto de magisterio pues es un poco a veces bochornoso, pero responsabilizaros de que los textos, la redacción, el estilo de los mismos sea inmaculado. Además de la revisión que hagáis, si consideréis oportuno compartirlo con gente que consideréis particularmente buena en este ámbito, hacedlo. No se trata de llenar páginas, siempre hemos dicho que el trabajo cuanto más breve, siempre que cumpla los objetivos que pretendemos alcanzar, mejor. Y recordad, ¿no?, la frase que siempre citamos en investigación, caminamos a hombros de gigantes, es decir, en qué espacio vais a tener la oportunidad de decir, por ejemplo, en la revisión de la literatura,
esta gente se posiciona aquí, estos otros se posicionan aquí, realmente nosotros nos posicionamos aquí. Y ir citando de acuerdo a esos pasos, ¿de acuerdo? Tenemos mucha suerte de poder hacer eso. Tampoco nos hemos metido muy en profundidad, pero sabéis que necesitamos, sobre todo con las citas y con las referencias bibliográficas, seguir una normativa concreta, que es APA. Os he puesto aquí una serie de recursos, tanto las guías de Unican, tenéis también los manuales completos en la biblioteca. Os facilito también alguna guía de otras universidades. Bueno, utilizad todo aquello que consideréis oportuno, pero aseguraros que en uno de los últimos trabajos de vuestra formación como docentes, nos estamos encontrando con trabajos de calidad en este sentido. Hemos visto también en clase todo lo interesante que puede ser utilizar gestores de referencias bibliográficas. Mi recomendación es que utilicéis Zotero. Hemos hecho prácticas con él, y yo lo que os recomiendo es que creéis dentro de Zotero las mismas carpetitas que hemos hecho en el apartado de organizar la literatura, ¿verdad? Es decir, si aquí tengo, por ejemplo, voy a buscar artículos o proyectos sobre estas tres cuestiones, pues bueno, ¿por qué no me hago 3 carpetitas en Zotero? Esto ya os digo, es una recomendación, son trucos que si queréis utilizarlos, pues bueno, creo que puede ser interesante. Una peculiaridad en la parte de investigación respecto a lo que hemos hecho nosotros en innovación es que muchas veces en vuestros trabajos conmigo os van a servir pues cuestiones divulgativas que encontréis, aunque no sea literatura científica como tal, ¿no? Pues artículos de periódico, pequeños textos divulgativos que encontréis en revistas como Educación 3.0, cuadernos de pedagogía, tal vez en el blog de Simo, como hemos dicho antes. A ver, me espero encontrar realmente pues, con alguna publicación científica, pero también con elementos de divulgación. Normalmente cuando ya os metáis en investigación, pues bueno, casi realmente lo que vais a tener que hacer es citar literatura científica. Pero en este caso, dadas las peculiaridades de nuestro proyecto, las dos cosas nos pueden resultar interesantes. Siguiente apartado, análisis del contexto. Vamos a ver qué características poseen los sujetos, características que, ojo, condicionen el diseño de nuestro proyecto. Si no condicionan el diseño de nuestro proyecto, no nos las contéis, no son relevantes, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si estáis valorando que vuestra formación sea exclusivamente online y alojada en Google Classroom o en otro LMS, tal vez tenéis que pensar si las competencias digitales básicas de con quién vais a trabajar son las adecuadas para eso. Imaginaos que estáis preparando un proyecto para senior y el mismo proyecto igual también lo pensáis utilizar con alumnos de secundaria. Bueno, pues realmente el estado respecto a la alfabetización digital de los dos colectivos es muy diferente, ¿vale? Reflexionar sobre la edad, su competencia digital, cuánto controlan del tema del que vais a trabajar y demás. Y por otro lado, las características del entorno donde va a ocurrir la formación, ¿vale? Si va a ser un entorno, un contexto exclusivamente digital, si vuestro proyecto se va a desplegar en un espacio físico, cómo es ese espacio físico, qué mobiliario tiene, qué equipamientos tiene y demás, ¿vale? Siempre, como os digo, centrado en las acciones formativas del proyecto. Todo esto lo hacemos para que nuestro proyecto esté ajustado. Siguiente apartadito, nada, una representación visual, flujo de trabajo, un mapa visual que de un vistazo nos permita ver en cuánto tiempo se va a desplegar nuestra acción. Ah, vale, esto va a ocurrir en todo el centro durante un mes con 4 sesiones, con 4 intervenciones, una cada martes del mes, 4 semanas. Pues bueno, que se entienda, ¿de acuerdo? Que si esa persona que decíamos al principio va exclusivamente a esta página de vuestro proyecto, le quede claro cómo está de dimensionado, cuánto dura el proyecto. Bueno, y la parte central del trabajo, la que hemos dicho que es la que más diferirá entre unos proyectos y otros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los objetivos, las metodologías que vais a utilizar, las actividades que diseñáis y los materiales que vais a construir. Lo afrontamos solo en una diapo porque ya hemos visto, a esto le hemos dedicado bastantes horas durante la asignatura, que tiene que haber una conexión lógica entre cada una de las partes. Cuanto más encajemos este puzzle,
más sólido va a ser nuestro proyecto de innovación, ¿de acuerdo? Os pongo aquí, de esto hemos hablado el último día, si estamos trabajando en contextos de aula, para elaborar los objetivos podéis utilizar, si queréis, la terminología concreta que os podría tocar utilizar en las unidades didácticas, ¿de acuerdo? No nos vamos a poner muy teóricos porque hemos hablado también bastante de esto, pero cuando se hace cada una de las unidades didácticas que se integran en una programación, realmente estaríamos hablando de los criterios de evaluación y los estándares. Si queréis agarraros a los estándares de matemáticas en el currículum de Cantabria para sexto, para elaborar los objetivos de vuestro proyecto, pues genial, ¿vale? No me meto aquí en camisa de 11 varas porque la utilización de la palabra objetivos en el contexto español pues es muy difusa, la solemos utilizar para el tema de objetivos de etapa y demás, pero me entendéis con esto que os he dicho. Metodologías, va a haber ABP, va a haber cooperativo, ¿qué va a haber? Actividades, ¿cuántas? Me las listáis, en qué consisten y los materiales. Vamos a repasar esto con un poquito de calma. Bueno, los objetivos, muy importante, os he dado muchísimo la lata con esto, elaborados desde el punto de vista de los usuarios, ¿vale? De qué van a ser capaces de hacer una vez pues, completada esa actividad y demás. Que sean observables y evaluables, si no, no nos sirven, ¿vale? Si no explicitan a dónde queremos llevar a los aprendices, no nos valen, y que sean realistas, correctamente dimensionados, ¿vale? Como decíamos, siempre vinculados a las actividades y a las metodologías. Un ejemplo de un objetivo 1 en el proyecto que estamos utilizando en este repaso, pues bueno, puede ser incluso el primero, ¿verdad? O1, objetivo 1. Bueno, serán capaces de crear un blog con wordpress.com asignándole un nombre relevante. Perfecto, ¿vale? Viable, sé qué actividades haría para ello, sé cómo observar si lo han hecho o no lo han hecho, muy operativo, ¿vale? A veces no serán tan evidentes, pero creo que me entendéis. Las actividades, bueno, cuando llegue la parte de actividades, lo que quiero es ver las actividades. Vamos a hacer igual que con los objetivos, vamos a poner el número, vamos a ponerles también un nombre importante para que luego podamos identificar a cuál nos referimos, cuánto van a durar y la describís, qué se hace, cómo ocurre, cómo se procede, ¿vale? Cuando llegue el apartado de metodologías, bueno, pues me vais a contar qué estrategias metodológicas vais a utilizar. Si van a estar presentes en vuestro proyecto 3 metodologías, pues me decís cuáles, por qué y en qué medida. Aquí no se trata de listar metodologías modernas o emergentes porque sí, sino las que realmente estéis utilizando, ¿vale? Bueno, en clase hemos visto que van a aparecer cosas como ABP, posiblemente estructuras de cooperativo y técnicas concretas de cooperativo, Flipped Classroom, gamificación, Game-Based Learning, etc. Pero ojo, cuidado, si en momentos determinados vais a hacer cosas, aunque suene mucho más convencional, como una exposición magistral para explicar algún concepto determinado, pues también tenéis que decírmelo, ¿de acuerdo? Aquí no se trata de volcar metodologías, sino realmente las cosas que vais a hacer. Y también hemos hablado durante la asignatura de algunas tendencias que en ocasiones nos referimos a ellas como metodologías, en otras no nos hemos querido meter aquí en un debate ontológico, pero hemos hablado en clase del Bring Your Own Device, ¿no? Los proyectos basados en los alumnos llevando sus propios dispositivos, aprendizaje mediante dispositivos móviles, el papel cada vez más importante que van a tener los MOOCs, que realmente no es una metodología, ¿no? Pero es un producto que se ha consolidado y que tiene mucha presencia en nuestras formas de aprender ya, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque igual estáis diseñando un proyecto que implica formación online y es relevante pensar si el curso va a ser abierto o no va a ser abierto, ¿vale? Tenemos algún proyecto también basado en redes sociales, en proyectos colaborativos de escritura colaborativa con Google Docs, sobre la gestión de los entornos personales de aprendizaje, que es un tema también del que hemos hablado durante la asignatura, la curación de contenidos, e incluso tenemos algún proyecto también que da mucha importancia al pensamiento computacional, a temas de programación, robótica y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas estas cosas van a aparecer cuando revise vuestros proyectos. Siguiente apartado, materiales. Sobre todo lo que tenéis que hacer aquí es pensar en cómo vais a producirlos. Como os diré a continuación, para asegurarnos que todos los elementos de esta parte están bien desarrollados, funciona muy bien el truco de imaginarnos que
el formador que va a desarrollar el proyecto, el tutor, el formador de formadores, quien sea, no va a poder hacerlo. Y tengamos que imaginar que es otra persona la que agarra vuestro proyecto y tiene que desplegarlo, ¿no? Ese truco funciona muy bien porque os va a obligar a pensar, ostras, ¿necesitará PowerPoints? ¿Necesitará vídeos? ¿Qué necesitará? ¿Vale? Esto a su vez nos debería llevar a pensar, pues eso, ¿cómo vais a producir? ¿Vais a grabar vídeos porque vuestro proyecto es un proyecto de formar a los chavales para que sean capaces de producir y editar vídeos para YouTube? Pues bueno, entonces tal vez tengáis que construir vídeos como producto final con los cuales podáis modelar y que os sirvan para demostrarles a dónde queréis llevarles, para demostrarles cómo han de quedar a nivel de producción y de calidad los vídeos finales. Bueno, pues en ese caso tendréis que grabar un vídeo que demuestre cómo es ese proyecto final y tendréis tal vez que construir pues un setup o decir dónde lo vais a grabar, con qué cámaras. Posiblemente igual vais a entregar fichas basadas en pequeños trozos de texto y con imágenes. Pues bueno, cómo vais a hacer las capturas de pantalla, cómo vais a hacer la creación textual, la gente que estáis trabajando temas de podcast, bueno, qué software vais a utilizar y con qué vais a hacer vuestro podcast de ejemplo que utilizaréis en vuestras formaciones, lo mismo para la edición de vídeo, captura, trabajo con imágenes y demás. Todo esto son decisiones que tenéis que afrontar. De hecho, es aquí donde estuvimos viendo la importancia que tiene nuestro entorno personal de aprendizaje, ¿no? El vuestro, el de cada uno de vosotros, el de todos los integrantes del grupo, el mío como profe también, porque es una oportunidad única para enriquecerlo, ¿no? Es decir, tal vez puede ser que yo no haya editado nunca con Final Cut, pero igual me doy cuenta que es una herramienta estupenda para utilizarlo y además resulta que estoy trabajando en un centro en el que tienen instalados sistemas operativos para Mac y tenga sentido. Pero si no es así, pues igual tengo que utilizar Adobe Premiere o algún editor de vídeo gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, que nuestro PLE sirva para tomar decisiones y que también las decisiones que tomamos sirvan para enriquecer nuestro PLE. Cuando acabemos, bueno, pues me gustaría que apareciera una vinculación entre los objetivos, las actividades, las metodologías y si queréis, por eso os he puesto ahí una pequeña interrogación, pues tal vez los materiales que en cada caso vais a utilizar. También hemos visto que hay gente que aquí prefiere establecer cómo va a observar el cumplimiento de cada uno de los objetivos, ¿no? También podéis hacer eso, pero como luego tenemos un apartado dedicado a la evaluación, pues bueno, tal vez no sea necesario, ¿vale? Aquí tenéis un escenario súper estándar que no se da así de fácil siempre, que es pues para este objetivo hago esta actividad y además con esta metodología. Entonces a veces las cosas no son así de cuadriculadas, ¿no? Esto nos puede pasar al revés, o sea, puede pasar que tengamos un objetivo, varias actividades o varias actividades para un objetivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un objetivo, pero lo voy a hacer con 3 pequeñitas actividades, porque es un objetivo bastante ambicioso, es de los más importantes, ¿vale? Y voy a combinar pues 4 metodologías. ¿Que además me queréis decir qué materiales hacen falta aquí? Pues bueno, estupendo. Vamos a acabar ya y vamos a ver cómo en el apartado de evaluación tenemos que abordar 2 cuestiones. Vamos a ver cómo evaluamos la acción de los participantes y luego también vamos a hacer una pequeña reflexión, un poco de metaaprendizaje sobre nuestro propio proyecto, viendo cómo ha evolucionado desde que empezó a gestarse, ¿vale? Sobre los participantes, vamos a utilizar un estándar en proyectos de innovación como es la pirámide de Kirkpatrick. Y vamos a proponer alcanzar al menos hasta el nivel 2, ¿vale? Vais a construir una pequeña hoja Happy Sheet de recogida de impresiones sobre la calidad de vuestro proyecto, pues, cuánto han disfrutado, qué les ha parecido el formador, qué les han parecido los materiales. Solo vamos a medir ahí la satisfacción, 2, 3, 4 preguntitas, pero también tenemos que hacer algo para medir el aprendizaje que ha podido ocurrir. Y aquí cuando hablamos de aprendizaje, esto es muy importante, del nivel de consecución de los distintos objetivos, ¿vale? Si he tenido 7 objetivos y no me comentáis ninguna forma de evaluar si han ocurrido aprendizajes respecto al 5 y el 6, le falta una patita a vuestro proyecto, ¿de acuerdo?
¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Pues bueno, nos estamos encontrando gente que tiene igual unas acciones más convencionales y esto lo va a hacer utilizando una prueba objetiva, tal vez de 10 preguntas, de las cuales cada una de ellas va a tener que ver con un objetivo. Nos vamos a encontrar eso. Y luego, por otro lado, escenarios muy diferentes. Gente, por ejemplo, sobre todo los que estáis trabajando en ABP, que dado que tienen un proyecto final y un producto final, pues el propio proyecto va a ser lo que me va a permitir ver si han ocurrido o no aprendizajes. Y muchos me habéis dicho que lo que vais a hacer es, como estamos haciendo en la asignatura, pues construir una rúbrica en la que utilice precisamente los objetivos para establecer los indicadores de la rúbrica. Y luego pues ya haré los descriptores de qué es hacerlo genial, hacerlo así así y no hacerlo tan bien, ¿vale? Escenarios diferentes los que nos vamos a encontrar aquí. Por último, como os decía, una reflexión sobre el propio proyecto, cómo ha ido evolucionando a partir del feedback de distintos agentes, de otro grupo en clase que me dio feedback respecto al tema central, feedback que os he dado yo, que os ha dado otro profesor, otros compañeros, cómo ha evolucionado y cómo habéis integrado esa retroalimentación para hacer el proyecto que finalmente presentáis. Y ya sabéis que vamos a acabar con el presupuesto del proyecto. Nos lo hemos pasado bastante bien los últimos días reflexionando sobre la dificultad, ¿no?, de presupuestar bien los proyectos, sobre todo porque tenemos muchos proyectos que en principio son a coste cero, que los habéis diseñado para que un tutor, un maestro generalista los implemente desde su asignatura, contando ya con todas las dotaciones en el centro concreto del que me habláis que necesita, pero en algunos casos no es así, y cuando no es así, pues hay que darse muy bien cuenta de ello. ¿De acuerdo? Algunos gastos que podemos tener, pues oye, equipamiento, porque es que resulta que sí, existen 4 tablets en el aula, pero el proyecto tal y como lo he pensado es para dotaciones 1 a 1. Necesitamos un carro con 22 iPads, puede ser, ¿no? Software, antes hablábamos del proyecto de los Sims, ¿cuántas licencias de los Sims hay que coger? ¿Existen formadores concretos? ¿Sois vosotros quienes vais a implementar la formación? Porque vais a hacer, por ejemplo, se me ocurre, pues una formación de formadores, una formación de profesores. ¿A cuánto cobraréis la hora cuando presentéis, por ejemplo, al centro de profesorado vuestro proyecto? Esto hay que tenerlo en cuenta si tiene esta peculiaridad vuestro proyecto, ¿no? Los desplazamientos y demás. Y ojo, ¿de dónde puede salir el dinero? También es muy importante, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que presentamos al CEP. Bueno, pues el CEP tiene dinero para contratar esos cursos. Estamos presentando un proyecto a la Fundación Botín, pues bueno, lo estamos presupuestando para que ellos nos lo financien. Si lo estamos presentando al centro, pero necesitamos que amplíen dotaciones, pues igual la AMPA tiene algo de dinero o queda algún remanente en el dinero del centro para utilizar en esta línea, ¿vale? Y yo creo que lo vamos a dejar ahí. Deciros que para mí ha sido una experiencia fantástica compartir estas semanas con vosotros. Ya sabéis que tanto Rosa como yo, como la profesora de investigación, donde vais a continuar ahora estos proyectos, llevándolos al ámbito de la investigación, como digo, estamos a vuestra disposición. Ánimo con el proyecto, va a salir muy bien. Cualquier cosa, estamos en contacto.